Buenos días y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Katherine Germán. El día de hoy eh, quiero hacer o llamarles, recomendarles un documental del año 2022 que se llama The Track 13 y este documental lo pueden ver en Netflix. Voy a empezar solamente mostrándoles de lo que estoy hablando para que si lo quieren buscar. El documental está en Netflix y esta es la carátula del documental. Esta historia sucedió en el año 2018. Yo la recuerdo vívidamente cuando un entrenador de fútbol en Tailandia, de solamente en ese momento 24 años de edad, quedó atrapado en una cueva en Tailandia con 12 niños, que en ese momento lo que tenían era entre 6 y 11 años de edad. Esta historia la recomiendo porque es totalmente inspiradora, llega al alma y es una de las historias más hermosas que yo he podido ver. Vamos a empezar un poco, les voy a narrar en resumen qué fue lo que sucedió. Bueno, esta historia narra la historia en ese caso eran 12 niños de Tailandia, niños de familias sumamente humildes, de personas que no tenían mucho dinero, y de este entrenador que lo ven aquí, el que, según lo que él habla y lo que él comenta, una de las razones por la que le encanta ser coach es porque es una manera de ayudar a otros, de motivar a niños que vienen de una clase socioeconómica baja o humilde. No me gusta decir baja, humilde, porque eso no tiene nada que ver con bajo. Humilde, de clase social humilde, y darles esperanza, mostrarles buenos valores, motivarlos. Y cuando ves el documental, no puedes más que enamorarte de los niños que vivieron esta historia. Que empieza cuando ese día ellos teniendo su práctica regular de fútbol, decidieron ir a una cueva que está en Tailandia con su entrenador. Este muchacho, que, era que es o sea, el entrenador, él estaba diciendo que en ese lugar donde ellos viven, como es un lugar tan humilde, son niños que no tenían por ejemplo, lo que, los privilegios de niños de ciudad, que se van a un lugar, a un cine o a una como a un lugar, puede ser a un cine, puede ser a un centro de juegos. Él dice, no, realmente en el sitio donde esos niños vivían, lo que más se podía hacer para pasar el tiempo y para tener un buen tiempo es o visitar las montañas o irse a la cueva. Ese día, cuando él los llevó a la cueva, estaban supuestamente, lo que iban a durar era aproximadamente una hora. Los niños se fueron en su bicicleta con el entrenador y cuando llegan a esta cueva, ellos dicen que supuestamente en esta no se recomienda y hay un letrero a la entrada de la cueva que recomienda que no se metan a la cueva, que no la visiten a partir del mes de julio, porque en Tailandia, para esa época, empieza a llover muchísimo, lo que le llaman el monzón, y llueve mucho y la cueva se llena de agua y no se puede visitar en ese momento, que se abre en el mes de julio. Cuando ellos fueron a la cueva, si no me equivoco, déjenme ver un momentico, qué día era específico, pero si no me equivoco, déjenme ver.
si no me equivoco, era creo que junio 23 que ellos fueron, junio 23. Ahora, lo que se documentaba era que no se podía entrar a la cueva en el mes de julio. Cuando ellos entran, cuando ellos entran a la cueva, era, no entran en julio, entran en junio 23, y en julio era que empezaba supuestamente el torrencial, la lluvia, y la cueva se llenaba de agua. Ese era el momento que se recomendaba no ir a la cueva. Ellos entraron, dicen los niños que en ese momento ellos se quitaron los zapatos, dejaron las bicicletas al frente de la cueva y entran, dejaron sus celulares afuera y solamente llevaban como unos, ¿cómo es que le llaman esto? A ver, una linterna, una linterna. Entran, ustedes ven la historia y son niños, como les digo, encantadores, niños humildes, niños que cuando uno ve el documental, lo que ve son niños con un alma linda, niños sensibles, niños sentimentales, niños de clase humilde, pero con unos valores muy hermosos. O sea, por lo tanto, uno se enamora solamente de ver a estos niños tan lindos. Pero algo que me llamó la atención de estos niñitos cuando pasaron ese evento es que pensándolo bien, creo que una de las razones por las que estos niños sobrevivieron a ese evento, de quedarse atrapados en esa cueva por 10 días, era un poco porque venían de familia humilde. ¿Por qué? Uno sabe que el día de hoy, muchos de nosotros nos estamos viendo atrapados por un mundo sumamente superficial. Y hay algo que viene con crecer en una familia humilde y no tenerlo todo a tu mano. ¿Por qué? Porque a veces cuando al niño se le da absolutamente todo, todo lo que quiere o todo lo que desea, el niño se vuelve caprichoso. No solamente creo que niños, creo que todos los seres humanos tenemos que tener ciertos límites, las cosas que debemos de tener. A veces nos volvemos tan ambiciosos que queremos cosas que al final no son importantes. Estos niños no. Estos niños vienen de una clase humilde, de una clase que no hay mucho bienestar económico, pero al mismo tiempo eran niños muy felices. Bueno, el día que ellos fueron a la cueva, dicen que entran y en esta cueva, si ustedes se van a fijar, déjenme ver cómo explicarlo, le llamaban una P. ¿Por qué? Porque cuando empezaba a llover, habían dos fuentes de agua que se unían y daban al final a una fuente única, sí, las dos fuentes se unían y confluían en una fuente única a la entrada de la cueva. Cuando llueve, esas dos ramas que se van uniendo con el agua, se llena la cueva de agua y la gente no puede salir. Por eso recomendaban que no fueran en el mes de julio. Ellos entraron en julio 23. Dice el coach que cuando ya ellos se iban a devolver, porque dijeron, bueno, ya vimos, vámonos de vuelta para la casa, se dan cuenta que el agua subió y que no había forma de salir. El entrenador, que también es un muchacho que la historia de él es muy conmovedora, porque este muchacho, el coach, y déjenme ver si veo alguna foto de él. Ok, el muchacho que era el coach, déjenme ver, que en ese momento era un muchacho, tenía solamente 24 años de edad. Él dijo que él había perdido a su padre jovencito, niño, a su mamá, a su hermanito, y que desde pequeño él tuvo que ser
se internó como en un convento para ser monje. Y eso lo hizo distinto, porque parte de esa enseñanza que él tuvo era que lo importante era lo espiritual, que lo importante era el poder de la mente y que realmente las carencias materiales que uno tiene no son importantes, que hay cosas que son más importantes y más relevantes. Y él siente que eso lo ayudó mucho a poder ayudar a los niños que se quedaron en esa cueva, la que se anticipaba y la que se documentaba, que lo más que podía sobrevivir un grupo en esa cueva eran 5 a 6 días. Ellos sobrevivieron en total 10 días. Y él hablaba de que esa enseñanza que él tuvo lo ayudó a poder hacer y poder, aún dentro de circunstancias que eran tan terribles, mantener a los niños con esperanza. También uno se da que él, cada día que pasaba, les decía, no nos debemos de pelear y no importa al final si salimos vivos, o si no salimos vivos, tenemos que hacerlo unidos. Que él tomaba parte cada día cuando se levantaban, porque ellos dicen que prácticamente ni podían dormir, que era como dormían y se levantaban, dormían y se levantaban, porque la cueva era muy fría, pero que él pudo mantenerlos unidos durante esos 10 días. Otra cosa que los niños hablan, por ejemplo, era desde qué cosas ellos recordaban, cómo al inicio, sí, ellos tenían como la esperanza, nos van a venir y alguien nos va a encontrar, pero que a medida que pasaban los días, ya ellos empezaban a sentirse que se iban a quedar atrapados. Cuando ellos entraron a esta cueva, ellos no tenían comida. Por lo tanto, lo único que ellos consumieron era agua de la que caía de la cueva para mantenerse vivos durante esos 10 días. Pero también se habla del poder de la oración, porque ¿qué sucede? El día que esos niños desaparecieron, había la forma como se dieron cuenta era porque había lo que le llaman aquí un park ranger, que es una persona que va a la cueva y que trata de ver que no haya nadie en la cueva antes de irse, ¿no? Para que alguien no quede atrapado en la cueva. Él dice que ese día, cuando ya él se devolvía a su casa, antes verificando que no hubiera nadie en la cueva, ve al frente que había tenis, que había bicicletas, y cuando chequeé el teléfono, dice, Dios mío, porque estaba el teléfono celular de uno de los niños. Él vio la foto y se dio cuenta que era un grupo de fútbol y que eran niños, que los que estaban atrapados en la cueva eran niños. Y que ahí él entró en pánico, le comunica como al gobernador en ese momento de Tailandia, no, lo que están aquí son niños atrapados y se une el pueblo completo para tratar de rescatar a los niños. El problema estaba en que como en esos días había lluvia y lluvia y lluvia, la cueva se seguía llenando con agua. Y aunque ellos trataban, habían como unas máquinas que se usan para pompear agua fuera de la cueva, al seguir lloviendo no podían combatir que la cueva se siguiera llenando con agua. Otra de las cosas que te enseña este documental, como les digo, número uno es que a veces nosotros como padres creemos que darle muchas cosas materiales a los hijos es importante cuando realmente eso no es lo que llena un hijo. A veces no, realmente los seres humanos nos formamos más a través de esos eventos que nos pasan, que son trágicos o que son supuestamente malos para nosotros, nos forman más. Hay algo que dice que el diamante se forma bajo presión.
Y creo que si todos nos ponemos a realmente ver qué cosas nos transformaron, la mayoría de nosotros nos vamos a dar cuenta que, lo que nos transformó fueron esos momentos de dolor, que lo que nos transformó fueron esos momentos de hacer cosas realmente que nos sentimos mal y nos ayudan a saber que tenemos que cambiar. Una de las cosas que los niños dicen que ellos recordaban ya a medida que pasaban los días eran, dicen que al inicio, al comienzo era, ay, tengo un hambre, y que eso era lo primero, porque uno sabe que en ese momento lo primero que te pasa es la necesidad básica, pero que al final lo que a ellos más les llegaba a la mente era si sus padres lo iban a recordar, si se iban a olvidar de ellos, si ellos iban a pasar a ser un simple recuerdo, las cosas que los preocupaban. Había uno de los niños que decía que como su mamá ya había perdido un hijo, él quería volver donde su mamá porque él no quería crearle ese sufrimiento a su madre. Pero al mismo tiempo, como el mismo coach, el mismo entrenador le decía, no, no importa lo que pase, no nos peleemos, no importa lo que pase, díganse uno a los otros que nos queremos mucho. Y es una historia que yo se la recomiendo a cualquier papá que la vea con su hijo, porque a veces estamos viviendo tiempos tan vacíos y tan superficiales que a veces estamos perdiendo el foco de que lo importante en la vida es la fe, el amor, el querer a tus hijos. Existen personas que crecen en familias con muchísimo dinero y son infelices, porque hay algo que hay que darle a un hijo, es amor, comprensión, que el hijo sienta que tú lo quieras independientemente de sus defectos y de sus virtudes. Y el dinero no hace la felicidad. Eso es una realidad. La gente a veces relaja y dice, no, el dinero no hace la felicidad. Pero esta es una historia que deben de verla. Es preciosa, es preciosa. Ahora, como se sabe, al final de la historia, el pueblo se unió para tratar de rescatarlos, pero como les digo, con la lluvia no podían pompear todo el agua fuera de la cueva. Pero eso fue llamando la atención internacional y es cuando se unen otros países y otros que eran expertos en, eso se le llama cave diver, como es buceo en cueva, y se unió, yo diría, la humanidad para rescatar a estos niños. Entonces básicamente se meten dentro de la cueva y iban conectando soga tras soga para ir adentrándose a la cueva. Unos iban del paso A al paso B, y ahí venía otro grupo y seguía hasta el otro paso, hasta llegar a encontrar los niños. Cuando encuentran los niños, pues imagínate, algo increíble. Y cuando ya los encuentran, que estaban, o sea, desnutridos, imagínense, 10 días sin comer, en ese momento le llevaron como de estos alimentos que se usan en caso de emergencia y empezaron a ver cómo los iban a poder sacar. Dicen que al inicio la idea dijeron, bueno, podemos quizás esperar a que el agua baje y cuando el agua baja, entonces solamente le llevamos alimento, pero el problema era que los niveles de oxígeno dentro de la cueva estaban cayendo a niveles tan severos que si no lo sacaban, como seguía lloviendo, la cueva se inundaba de agua y ellos se ahogaban, o por las condiciones que estaban, dicen, iban a desarrollar una infección severa, o decían que la tercera posibilidad era que el nivel de oxígeno cayera tan severo que no pudieran respirar y se ahogaran por la falta de oxígeno. Entonces, de ahí fue que ya dijeron, no hay otro, vamos a tener
que dive, o sea, que básicamente bucear dentro de la cueva y traerlos uno por uno y rescatarlos así, sacarlos de la cueva. Algo que me llamó la atención es que lo que yo había escuchado originalmente era que a los niños le habían puesto un tanque y los niños habían buceado, o sea, como buzo desde donde ellos estaban afuera. Y siempre me llamó la atención porque había una parte que yo una vez traté de hacer buceo y no pude, o sea, me dio una paranoia. Y yo decía, ¿cómo niños que no tienen experiencia en esto pudieron hacer eso? Porque sacaron a todos, sacaron a los 12 niños y al entrenador. Pero ya después dicen que eso no era la realidad, que la realidad de cómo ellos lo sacaron, porque el paso desde donde ellos estaban para salir eran 3 horas, no fue de esa manera. Lo que ellos hicieron fue que le inyectaron un anestésico para que estuvieran inconscientes, le pusieron todo, le pusieron el tanque, lo cubrieron con su mascarilla hasta sacarlos inconscientes, ese trayecto de 3 horas, uno por uno, para sacarlos de la cueva. Y decía uno de los rescatistas que era la única forma, porque ya eran personas que estaban desnutridas, que no tenían experiencia en buceo en cuevas, que eran niños, porque eran niños en ese momento de 6 a 11 años de edad, y que estaban desnutridos, bajo malas condiciones ya, o sea, desnutridos, son 10 años, digo, son 10 días realmente sin mucho alimento. Aunque al final, claro, después que los encontraron, le empezaron a suplementar, pero de todas formas estaban en condiciones muy críticas. Entonces, le dicen ellos que uno por uno le ponían una inyección con anestésico y caían inconscientes y así fue que los sacaron. Pero creo que el documental, como digo, es un documental hermoso porque enseña el valor de las cosas más sencillas en la vida, de cómo estos niños decían, yo solamente soñaba con volver donde mi mamá, yo solamente soñaba con ver a mi papá dentro de esa cueva, yo solamente soñaba con, a pesar de que en mi familia no hay riqueza, llegar a mi casa y que mi mamá me sirviera ese platico de comida con toda la humildad del mundo. Y, y me hace pensar, si uno estuviera en esos momentos entre la vida y la muerte, donde uno no sabe si va realmente a sobrevivir, ¿qué sería lo importante? Quizá no sea todo lo que pensamos que es importante. Quizá sería solamente ver a tu gente que tú quieres. Si tuvieras solamente 5 minutos de vida, ¿a quién llamarías? A veces estamos rodeados de muchísima gente y en realidad esa gente ni siquiera es importante en la vida de uno. Pero si te dan 5 minutos y son tus últimos 5 minutos de vida, ¿a quién llamarías? ¿Quién tuviera importancia? Te aseguro que si llegas a 5 personas, mucho va a ser. Y este es un documental que enseña eso, a darle importancia a lo importante, a tener fe, porque al final toda la vida se va, tarde o temprano, se va la juventud, o sea, y la vida no es, no vamos a estar aquí, por lo menos claro, uno cree en Dios y cree que hay un mundo después de este espiritual y que hay una vida eterna. Yo creo, yo soy creyente, pero de todas formas, ¿qué es realmente importante? No tenemos todo el tiempo para estar aquí con nuestros familiares que queremos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Enfoquémonos en lo que realmente es importante. Creo que este documental es para enseñar eso. Es importante tener fe, sea la que sea la religión que usted tenga, pero es importante porque esa fe mantuvo a estos niños vivos. Por favor, si lo quieren ver, el documental ahora lo tienen en Netflix. Es un documental, como dije, precioso. A mí
Me encantó porque enseña las cosas que realmente son importantes. Que tenga muy buen día y bye bye.